El Estado mexicano y sus proyectos educativos. La obra educativa de José Díaz Covarrubias. En 1872 se hizo cargo de la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Trató de mantener el mismo rumbo de su antecesor y para pacificar al país expidió una ley de amnistía en favor de los porfiristas que se habían rebelado contra Juárez. Sin embargo, no logró buenos resultados, ya que privaba de sus grados militares, sueldos y empleados a los amparados por esta ley. Lerdo de Tejada no fue capaz de conducir los destinos del país, pues su carácter arbitrario y desprecio que mostraba hacia los demás le hicieron adoptar medidas que fueron criticadas, como imponer a José María Iglesias en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Sostuvo una política que lo llevó a convertir en constitucionales las leyes de reforma, a ordenar el cumplimiento de la ley que prohibía las reuniones religiosas fuera de los templos y algunas leyes que disponían la expulsión de religiosos. En materia educativa se propuso hacer realidad el laicismo, para lo cual dictó en 1874 una nueva ley cuyo artículo 4 prohibía la enseñanza religiosa en los planteles oficiales e imponía la enseñanza de una moral laica. La responsabilidad de organizar y administrar la educación pública durante el gobierno de Lerdo recayó en José Díaz Covarrubias, quien mostró un amplio criterio que benefició a las escuelas del país, pues en la memoria que presentó ante el Congreso de la Unión en 1873 pronunciaba en favor de la educación integral, entendiéndola como aquella que permitía desarrollar las facultades intelectuales y afectivas de los niños, y como la única educación capaz de iniciarlos en el conocimiento de las diversas ciencias. Covarrubias fue uno de los más apasionados de la educación integral, a la que podemos considerar instalada en las escuelas mexicanas desde la época en que asumió la responsabilidad de la educación nacional. Covarrubias demandó hacer la realidad la obligatoriedad de la enseñanza primaria y solicitó que se fijaran sanciones a los padres que no cumplieran con apego a los ordenamientos que el Código Civil de 1870 señalaba. En 1875, Covarrubias sacó a la luz un estudio sobre la instrucción pública de México. Este documento constituye un análisis de la educación de esa época y aporta sugerencias para mejorar las condiciones educativas del país. De igual forma, señalaba dos hechos que evidenciaba el progreso alcanzado hasta ese momento. Uno era el incremento de los planteles de instrucción elemental, pues en 1843 existían 1.310 escuelas y en 1870 había 4.500 planteles de este tipo. Tan solo 5 años después, el número de escuelas primarias se había duplicado. El otro consistía en que de esas 8.000 escuelas, 2.000 eran particulares y el resto eran planteles oficiales. En total quedaban en el país 117 escuelas atendidas por el clero. Con justa razón, Covarrubias se preocupó por la formación de profesores, pues advertía la falta de un profesorado debidamente capacitado para su misión. De igual forma, hacía notar lo mal retribuidos que estaban los 8.000 maestros, de los cuales 6.000 carecían de preparación específica para la docencia, lo cual implicaba un problema para el avance de nuestra educación. La ausencia de escuelas normales que atenderían ese compromiso agudizaba este problema. Díaz Covarrubias hizo señalamientos respecto a la necesidad de incluir ejercicios gimnásticos en las instituciones que atendían la instrucción elemental, así como la de mejorar las condiciones higiénicas de los edificios escolares. Capítulo 4.
La República de las Letras Mexicanas, más allá del liberalismo, 1810 a 1910. La novela y sus potencialidades pedagógicas fueron publicadas en menos de una semana en Reforma, El Ángel, El País y Babelia. Uno de los textos alude a la muerte de un historiador americano, Charles A. Hale, quien escribió sobre nuestro país y particularmente sobre el liberalismo decimonómico. Otro texto publicado en octubre de 2008 se refiere al otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Jean-Marie Gustave Leclerc, quien vivió en México y dedicó 8 de sus libros a la cultura india de nuestro país. Una tercera de las notas se refería a Orhan Pamuk, quien obtuvo el Nobel en 2006. Este autor dedicó varias páginas al fenómeno de las telenovelas en la Turquía laica y modernizada. Charles A. Hale reconoce 3 posiciones sobre el liberalismo. La primera de Jesús Reyes Heroles, a quien distingue por no adoptar el punto de vista oficialista. En este largo periodo, de 1867 a 1910, se pretende analizar la narrativa mexicana más leída en esos años, puesto que estaba presente en las bibliotecas familiares, municipales o comunitarias. Hale está de acuerdo en varios aspectos con Reyes Heroles y alaba su magistral obra sobre el liberalismo mexicano. Heroles decía que existe una continuidad del liberalismo desde el siglo XIX hasta el siglo XX, y la segunda, que ni la revolución ni sus mecanismos pueden llamarse hijos de sí mismos, sino de las profundas tradiciones liberales del siglo XIX. Esa supuesta continuidad termina en 1867, es decir que durante la República restaurada y el Porfiriato es una alteración, una aberración de la tradición liberal mexicana. Su concepción coincide en gran medida con las de los revolucionarios desde Madero hasta Carranza. Para Reyes Heroles, la verdadera tradición liberal es tan amplia que llega a Madero, Carranza y hasta la reforma social y económica del mismo Cárdenas. Orhan Pamuk dictó una conferencia en la Feria del Libro de Frankfurt sobre su primera biblioteca y el poder didáctico de los gabinetes de lectura en la formación de un escritor y de cualquier novel lector. Altamirano y sus valiosas disquisiciones sobre la novela histórica o social de su época, mexicana, francesa, inglesa, pero siempre poniendo el acento en la educación, en la instrucción de las masas y en el caso de la escritura de novelas mexicanas, la importancia de hacer patria, es decir, de ir formando la cultura nacional. También se refiere a las novelas mexicanas y a los novelistas que publicaron en esa época, tomando como criterios de selección a los lectores y lectoras jóvenes del último tercio del siglo XIX y aquellos autores que tuvieron más presencia en el folletín. Ignacio Manuel Altamirano, a quien llamaban maestro y fundador, expresó: "Hoy se están publicando a un tiempo varias novelas, poesías, folletines de literatura, artículos de costumbres y estudios históricos, todo obra del joven mexicano, y le concede gran importancia a las novelas como medio de instrucción de las masas". Altamirano explica por qué la novela educa y orienta en los valores no solo individuales sino sociales. Los novelistas señalados por Altamirano y que escriben en los años de la intervención francesa son en cambio criticados por Bruce Wood en México en su novela en 1987. En las críticas incluyen a Juan A. Mateos, uno de los más prolíficos y de los más radicales novelistas liberales, del cual reseña El Cerro de las Campanas, escrita un año después de Sacerdote y Caudillo. Entre las novelas a caballo, entre realismo y romanticismo, califica la novela Astucia, El jefe de los hermanos de la hoja o Los charros contrabandistas de la rama, escrita por Luis G. Inclán.
Algunas de las características que singularizan la novela de Inclán es su mismo título. Es un reflejo de la voluntad de estilo en la que predomina la sobreabundancia, la construcción verbal compleja que corresponde a la intención del autor por transmitir a los lectores detalles y matices que tienen parentesco con el estilo de Hugo en la novela Los Miserables. El historiador de la literatura mexicana señalaba que en su calidad de crítico Altamirano quería levantar y animar a sus contemporáneos. La literatura nacional necesitaba estímulo y no podía soportar críticas corrosivas. Bruce Wood, en 1987, escribió que Altamirano se consideraba más como guía que como juez y trató de hacer comprender cuáles tendrían que ser las características de una literatura nacional. A Riva Palacio le tocó pelear junto con el coronel Regules en Zitácuaro y en Tacámbaro, al igual que perdonar la vida de los prisioneros belgas. También el ser indulgente le valió para estar en varios libros de lectura, entre ellos está el famoso libro de lecturas literarias de Amado Nervo, y firmar una de las primeras cartas telegráficas, la cual anunciaba la victoria ante el ejército francés. Como ya conocemos, después de esta victoria, Maximiliano de Habsburgo tuvo que ser fusilado en 1867 en el Cerro de las Campanas de Querétaro, año en el que también Víctor Hugo, otro famoso escritor, escribirá su obra Los Miserables. Con estos hechos comienza el periodo conocido como la República Restauradora. Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio es uno de los escritores polígrafo, como lo llamó Manuel Sol en la República de las Letras en 2005. Es además de historiador, coordinador de la magra obra México a través de los siglos, hombre de Estado, gobernador de Michoacán y del Estado mexicano, novelista y personaje de novela, como guerrillero que fue en contra del imperio y a favor de los ejércitos de Ignacio Zaragoza, antes de ser general de renombre. Vicente Riva Palacio, además de escribir entre combate y combate, publicó varias obras durante la República Restauradora, de las cuales dos de ellas han sido consideradas desde siempre como históricas. Los nombres de estas obras son Martín Garatuza y Monja y Casada, Virgen y Mártir, publicada entre 1867 y 1876. Estas colecciones de relatos integran el famoso libro El Libro Rojo, escrito en su autoría con Manuel Paino. En él se preludian los reportajes llamados de Nota Roja, sobre sucesos más que sangrientos y crueles en la historia de México. Francés. El Libro Rojo. Narración literaria e histórica. En el Libro Rojo, Riva Palacio y Paino plasmaron su habilidad para novelar el hecho histórico. Carlos Montemayor, prologista de la obra reeditada en 1989 por Conaculta, menciona las afirmaciones de Juan Amateos, en el sentido de que es una galería de textos históricos. Vicente Riva Palacio tenía 38 años cuando escribe Los Hechos del Libro Rojo. Pocos años después de instaurada de nuevo la República en 1871. No se trataba de registrar hechos atroces y cruentos, pero sí que ilustraran solo la evolución que esos sacrificios significaron en la historia de México. Carlos Monsiváis opina en el prólogo a México, Nación de Imágenes, que el Libro Rojo transforma la cultura. Los relatos
que se divulgaron años y años como si se tratara de sucedidos del narrador en turno. Hacia 1870, cuando Miguel Paino tenía 50 años y ya era un escritor consagrado, hizo equipo con Vicente Riva Palacio, héroe de la Guerra de Intervención a sus 39 años, para escribir el Libro Rojo. Cabe mencionar que este curioso texto también se utilizó como complemento del libro del maestro, libro del alumno. Manuel Paino es un exponente típico y un fundador de lo que se ha llamado patrimonio letrado de Hispanoamérica, que algunos bautizan como la tradición narrativa, tan temprana como los debates sobre la identidad de las repúblicas americanas recién independizadas de España. Entonces, la idea de escribir había quedado vinculada con el empeño de edificar la república. Una obra menos conocida de Manuel Paino fue El hombre de la situación. Varios estudiosos han coincidido en señalar que uno de los valores más importantes de esta novela, poco reconocida en su tiempo, reside en una profunda reflexión acerca de la cultura nacional y un ataque a nuestros vicios, debilidades y ridiculeces que nacen en la colonia y se perpetúan en un México donde todo cambia, día tras día, y todo sigue igual, siglo tras siglo. Muchos liberales moderados, al igual que Roa, defendían la propiedad privada y el individualismo, la cual a la larga hizo perder a los indios sus tierras comunales. Roa se está burlando en esta obra a través de la caricaturización. El objeto de su burla son aquellos liberales trasnochados que a la mitad del siglo XIX querían implantar una república socialista al estilo sancio-moniano o prounoniano, en que se hiciera comunista a los campesinos antes de haber sido proletarios. José María Roa Bárcena es el único conservador de la República de las Letras. Defendió con pasión sus ideales y pagó incluso con la cárcel al terminar el imperio. La patria que él quería era una patria católica, aunque no gobernada por la Iglesia. Su novela de Roa Bárcena, La Quinta Modelo, fue una especie de eructo ideológico antiliberal. Con La Quinta Modelo, Roa Bárcena quiso educar a los mexicanos. Su novela tuvo la virtud de haber sido escrita y publicada antes de haber sido aprobada la Constitución de 1857, y como muchos constitucionalistas liberales, Roa Bárcena no estaba de acuerdo con las opiniones de muchos liberales radicales.